Vamos a presentar la conferencia magistral que encabeza, que inicia esta segunda etapa del coloquio, con la presentación de nuestro invitado, quien es doctor en educación. Entre sus principales cargos se encuentra haber fungido como profesor de la carrera de Psicología en la UNAM, en el campo Iztacala. Además es investigador titular de la Universidad Autónoma de Baja California, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, director de Pruebas y Medición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, editor científico de la revista electrónica de investigación educativa REDIE y consejero de la Junta de Gobierno del INE. Responsable de el desarrollo de los exámenes de calidad y logro educativo, conocido como SCALE, que se usa este instrumento para evaluar la calidad del sistema educativo de México de educación básica. Además, ha sido asesor de 2 proyectos internacionales de evaluación a gran escala que coordina la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, dentro de las siglas PISA 2012 y TALIS 2013, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1990 del nivel 2. Tiene una muy amplia experiencia en la docencia, en la licenciatura y el posgrado, además de investigación en la revisión de proyectos del CONACYT, y es miembro de los comités editoriales de 5 revistas científicas. Tiene publicados cerca de 75 artículos de investigación en revistas especializadas, 14 libros publicados como autor y coautor y 15 capítulos de libros. Ha presentado cerca de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Su campo de interés es el desarrollo y validación de pruebas de aprendizaje de gran escala y la enseñanza y evaluación asistida por computadora. Sus proyectos más recientes de investigación tienen que ver con la validez de las pruebas internacionales y nacionales, entre las que destacan los problemas de traducción. Me refiero al doctor Eduardo Bacov Escudero, a quien damos la más cordial de las bienvenidas esta mañana. Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer estar en esta bella ciudad y en este bello recinto. Y más emoción es poderles platicar de un proyecto que evaluó la pertinencia de hacer traducciones a lenguas indígenas para evaluar a los niños que están en esta condición, y para ello escogimos el estado de Yucatán por varias razones. Una de ellas porque hay una gran cantidad de niños y de personas maya hablantes, porque el maya es un lenguaje, una lengua que tiene escritura muy desarrollada, y porque igualmente el maya presenta pocas variantes lingüísticas. Entonces se nos hacía como un caso muy particular para hacer este estudio. Bueno, mi ponencia entonces es en este sentido, y les voy a dar cuál es el razonamiento. La siguiente, por favor. Se argumenta en general, ¿verdad?, que es inadecuado e injusto evaluar a los estudiantes indígenas en un idioma distinto al de su lengua materna. Esto se oye, y con mucha razón,
Se nos ha dicho que el INE no debe de hacer solamente pruebas en español, sino considerar las distintas lenguas indígenas del país. Y por esto el INE se propuso conocer la pertinencia de traducir estas pruebas mediante una investigación de corte un tanto exploratorio, de manera que fuera posible contar con evidencias empíricas en pro y en contra de esta iniciativa y podernos responder a la pregunta si es justo o se le hace justicia a los niños indígenas evaluarlos en su propio idioma. En este trabajo entonces describimos el planteamiento utilizado para responder a este reto y presentamos algunos resultados de la investigación que son básicamente pues, los centrales y más importantes. Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, decimos entonces que la evaluación de los conocimientos y habilidades que los estudiantes aprenden en la escuela, como ustedes sabrán, es un tema prioritario en la Agencia Nacional y de muchos países. Anteriormente se evaluaba la calidad de la educación a través de indicadores de cobertura, de reprobación, de egreso, y rara vez se hacían o se obtenían resultados o indicadores de evaluación de calidad que se centrara en lo que los estudiantes aprenden. Y hace, digamos, 10, 12 años empezó, o más, quizá unos 20 años, empezó a cambiar esa situación y a haber estudios internacionales que evaluaban qué tanto los niños aprendían como producto de su experiencia escolar. Entonces se ha visto, por supuesto que es una necesidad imperativa, que la calidad de los servicios educativos que se ofrecen en los países se evalúen en términos de los logros educativos que alcanzan los estudiantes en los distintos grados. Y muy especialmente se le ha dado énfasis a dos asignaturas o a dos campos del conocimiento, que son las matemáticas y la lengua. El siguiente, por favor. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en este contexto, fue creado como un organismo encargado de evaluar al sistema educativo nacional y con base en sus resultados formular recomendaciones de política educativa. Por ello el INE evalúa periódicamente las competencias escolares que adquieren los estudiantes de la educación básica y media superior, hoy conocida como educación obligatoria. Hasta la fecha las pruebas que utiliza el instituto, que se conocen por sus siglas o por su acrónimo más bien ESCALE, que quiere decir Examen para la Calidad y el Logro Educativo, están elaboradas exclusivamente en el idioma español. Adelante, por favor. Pero en este contexto, con estos reclamos, con esta visión de grupos minoritarios, el INE estableció en su Plan Maestro de Desarrollo hasta el 2014 lograr las siguientes metas para el 2010 que no las logró completamente, pero incursionó en ellas y este es producto de este trabajo, que es adaptar los ESCALE, estas pruebas nacionales, a poblaciones especiales con el fin de que ningún estudiante quede excluido de las evaluaciones que realice el INE, entre las que se encuentran, por supuesto, las poblaciones indígenas. Con esta idea, el INE acordó con la Dirección General de Educación Preescolar y la Dirección General de Educación Indígena realizar una investigación exploratoria con el propósito de conocer la pertinencia de evaluar el logro educativo de los preescolares indígenas, bilingües y monolingües, porque nosotros no teníamos, sabemos que estos niños están mezclados y no teníamos un instrumento que nos dijera exactamente qué niños eran totalmente bilingües y monolingües en su propia lengua. La pregunta que ustedes se pueden hacer es ¿y por qué preescolar y no otro grado? Y pensamos que preescolar era el grado por el que deberíamos de iniciar, porque es cuando los estudiantes tienen mayormente el lenguaje, digamos, muy materno, es decir, que es o hablan bien el lenguaje maya o hablan un bilingüismo, y conforme va pasando el tiempo los estudiantes se van haciendo más bilingües por su propia digamos experiencia en el mundo
es hispano que los rodea, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, preescolar. Por otro lado, también se prestaba preescolar porque preescolar no evalúa a los niños con exámenes de opción múltiple, sino con exámenes que son ad hoc, adecuados a el nivel de madurez del niño, que es básicamente un trabajo en donde una educadora o evaluadora atiende a 3 niños simultáneamente y les hace preguntas o les pone problemas, digamos, en una especie de interacción informal, donde el niño nunca se siente que está siendo evaluado con respecto a lo que debe de aprender de lo que dice el currículum de preescolar, que por cierto son también competencias, porque el currículum preescolar está alineado, digamos, a este marco, ¿no? Entonces nos interesaba conocer la opción más válida de evaluar el logro educativo de las poblaciones indígenas, como les decía, y para ello diseñamos un estudio muy, muy bonito, por cierto, lo van a ver ahorita, en donde comparamos la ejecución de los escolares en 3 versiones de la misma prueba o de una sección de la prueba. Y escogimos de las 2 pruebas que existen para preescolar, la prueba que se llama de pensamiento matemático o que evalúa esa competencia, y no de lenguaje, por ser mucho más complicado, digamos, la forma de evaluación en el lenguaje maya. Entonces dijimos, bueno, vamos a escoger el mejor de los casos, el más simple de ellos, así como escogimos a la población maya, en yucateca en especial, y luego al preescolar. Del preescolar de los 2 escogimos el mejor. Dijimos, si en funciona o no funciona, tendremos mejores elementos para argumentar una u otra opción. Entonces, ¿qué evaluamos? Las mismas preguntas o reactivos, como se les llaman, se escogieron 10 nada más reactivos, en su versión original en español, es decir, tal cual los elaboró el INE. Luego hubo un trabajo de educadoras y traductores certificados mayas, todos ellos nativos de la lengua maya, cuya lengua materna era la maya, y les enseñamos a hacer las traducciones y adaptaciones a la lengua maya de esas 10 preguntas. Y además, volvimos a elaborar esas mismas 10 preguntas en una versión, vamos a llamarle nueva, elaborada exclusivamente pensando desde un principio en la lengua y en la cultura mayas. Entonces teníamos 3 versiones, la de español, la de traducción, no era literal, era una traducción adaptada, y una elaborada. Entonces ustedes van a ver que las versiones se le llaman la versión de español, la versión traducida al maya y la versión elaborada en maya. Como les decía, el estudio se limitó a preescolares indígenas de Yucatán. De pensamiento matemático, igual evalúa varias competencias, seleccionamos 2. Una de ellas se llama plantear y resolver problemas aritméticos, y son problemas conocidos, por supuesto, para los niños, que básicamente son problemas de conteo. Y el otro es reconocer y nombrar características de objetos y figuras, que es la parte, llamémosle, de geometría, de reconocimiento de figuras. Para cada una de esas competencias o rubros, se seleccionaron 5 de cada una, de tal manera que evaluamos 5 del planteamiento y solución de problemas y 5 de las características de objetos y figuras. Entonces se conformaron 3 formas de pruebas, que ya las expliqué, con los reactivos en español, los traducidos al maya y los elaborados en maya. Teníamos, en pocas palabras, una prueba con 30 reactivos. En el proceso de traducción y revisión se pueden cometer muchos errores. Por muy bien hecho que nosotros querramos hacer el trabajo, nosotros hemos estudiado que es muy fácil cometer errores en la traducción. Entonces hicimos por decirlo de esta manera, 2 comités con
con los traductores y con las educadoras indígenas en este caso. El grupo A, por decirlo de esta manera, o el grupo 1, tradujo y adaptó 5 preguntas o reactivos, como se les llaman también, y el grupo B revisó esos 5 reactivos traducidos y los modificó, los depuró, los mejoró. Y una vez que esto sucedió, regresaron esos 5 reactivos traducidos y revisados para que las educadoras en conjunto afinaran junto con los traductores cualquier cambio que hubiera habido tanto en la ida como en el regreso de esta traducción. Entonces, mientras unos elaboraban 5 reactivos, los otros elaboraban otros reactivos y luego se revertía el proceso, de tal manera que eran 4 educadoras y 3 traductores, 7 personas mayablantes. Los 7 al final tuvieron que acordar que esa era la mejor traducción del reactivo y de cada uno de los reactivos. Créanme que aprendimos muchísimo de la dificultad, sobre todo de lenguas indígenas, en la traducción del español. No es tan fácil, no es en automático y hay muchas adaptaciones que hay que hacer. Pero creo que el trabajo de traducción fue un trabajo muy bien elaborado y por supuesto no está libre o exento de errores, pero se hizo bastante bien. Este es un ejemplo de una pregunta que se utilizó y que se tradujo y se adaptó al... perdón, la siguiente, discúlpenme. No, la siguiente. Es que la siguiente. Perdón. Este es un tipo de pregunta que se utilizó y que utiliza el escale de preescolar, en donde se le pide al niño, se le da un dibujo, se le dice que hay tantos dulces, en el camino se comió 3 y que encierra en un círculo la cantidad que le quedan, ¿no? Entonces el niño lo que hacía era encirculaba, por decirlo de esta manera, o marcaba, no importaba cuáles eran, los que se hubiera comido, los que hubiera dejado, el chiste es que él supiera que habían dejado una cantidad. Se tradujo, por supuesto es una traducción, no sé si es la última versión de la traducción, para quienes conocen el maya seguramente podrán ver si está 100% correcto o no. Ese es un ejemplo, de esos había 10 y vuelvo a repetir 10 repetidos por 3, que eran 30, ¿no? La siguiente, aquí, gracias. El proceso de construir los reactivos, porque uno fue traducción y el otro fue elaboración. Entonces, lo que ya les puse fue la traducción. Adaptar las especificaciones originales a la cultura y lengua maya, utilizando términos y condiciones que son comunes entre los preescolares mayas. Por ejemplo, es muy común que en México del centro nosotros pensemos en objetos de la ciudad y no en objetos del campo. Entonces, cuando se reelaboraron, ya no se tradujeron nuevamente, sino que se adaptaron a las condiciones y del contexto y de la cultura del maya, ¿no? Objetos, animales, paisajes, etcétera, ¿no? Para ello se capacitó a los profesores y traductores en la forma de elaborar nuevos reactivos, no solamente ya de traducir, sino ahora decíamos, mira, partiendo de esta especificación, ahora ustedes tienen que hacer un reactivo que digamos que cumpla con evaluar esto que pretende evaluar el reactivo, pero pensando desde un principio con objetos, condiciones y contexto de la cultura maya. Igualmente, se formaron 2 grupos de trabajo con 2 educadoras y un traductor, cada uno de los cuales construyó de manera colegiada los 5 reactivos para después ser revisados estos reactivos por el otro grupo y viceversa, y luego regresaban y al final, entre todos, decían, sí, ya quedó bien. Y créanme que hubo muchísimas discusiones entre ellos sobre si un término era el que se debería utilizar, si en maya se decía así, si no solamente en maya, sino si dentro de las escuelas los niños mayas lo
utilizaban o no utilizaban una expresión o no la utilizaban. Entonces ellos aprendieron mucho, nosotros también. Esa es la ubicación geográfica de las escuelas donde nosotros trabajamos. Lo que quisimos hacer fue, por supuesto, tener escuelas de comunidades tanto cercanas a las ciudades como alejadas y de todo tipo, o sea, grandes, chicas, medianas. Esta es una galería de la capacitación que se les dio a las evaluadoras. Una vez que se diseñó el examen, dijimos, bueno, ahora vamos a tener que capacitar. Se capacitaron cerca de 30 evaluadoras y evaluadores, fueron ambos, para saber cómo aplicar la prueba en las tres versiones de prueba. Y entonces, para que tengan una idea, ¿verdad? La aplicación de los instrumentos es, ustedes van a ver en las versiones A, preguntas en español; B, preguntas traducidas al maya; C, preguntas elaboradas en maya; 5 en cada versión de aritmética, que hacían 15 de geometría, haciendo un total de 30 reactivos. Ahora, las preguntas a la hora de presentárselas a los niños se cambiaron de orden para que no tuvieran el mismo orden todas. Hubo un diseño ahí muy pensado, de tal manera que no fueran las últimas siempre las mismas y no fuera el cansancio que los niños no pudieran contestar. Sin embargo, siempre, como teníamos experiencia con los niños preescolares, siempre fue en una especie en un ambiente muy como de juego, de muy buena comunicación, con una gran empatía, sin ningún tipo de restricciones ni presión para el niño, para nada, ¿no? La disposición de la maestra y los niños trabajaban con una maestra en una especie de mesita con los 3 niños a un lado, y la maestra iba preguntándole, por ejemplo, al niño 1, oye, tú dime cuánto, o le presentaba, por ejemplo, una figura o un reactivo que usualmente están en tarjetas grandes del tamaño de una hoja. A ver, dime dónde está el color o la figura o cuáles son diferentes. Un niño contestaba algo, luego otro niño contestaba otra pregunta, y de una manera como de juego se iban haciendo todas las preguntas. Son fotografías, una galería de la educadora, en este caso es la misma, pienso, es decir, todas son de ella, trabajando en esta disposición que yo les decía, más o menos dependiendo de la mesa, pero con una educadora y 3 niños a un lado. Esta es una de las traductoras que también sirvió como evaluadora y que fue la que nos ayudó a capacitar a los evaluadores indígenas. Bueno, lo interesante fue ya que una vez que hicimos esto, no traje aquí el número, pero fueron algo así como 300 niños los que pudimos evaluar. Entonces lo que hicimos fue un análisis, además de haber aplicado a los niños estas pruebas, les aplicamos un par de encuestas, una a la educadora y otra a la aplicadora. Y estas encuestas, que eran muy poquitas preguntas, iban para saber cuáles eran las condiciones lingüísticas de los niños y de las maestras. Es decir, qué tanto maya hablaban las maestras y qué tanto maya hablaban los niños, porque teníamos que tener esta idea. Entonces, las características demográficas y lingüísticas de los niños, las de las educadoras, las características de las 3 versiones de las preguntas, y después la evaluación propiamente dicho de los aprendizajes de los escolares, qué tanta relación había entre la lenguaje maya y los resultados de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, de esto voy a seleccionar unos cuantos resultados que me interesa que ustedes vean. La siguiente, por favor. Lo que más nos llamó atención y que fue para nosotros un serendipity, es decir, algo que no esperábamos encontrar, es la gran cantidad de niños indígenas que no hablan el idioma y la gran cantidad de maestras que tampoco lo hablan. Entonces no lo sabíamos, el instituto ni la dirección
de educación indígena, del preescolar, nadie tenía esta idea que casualmente nosotros la pudimos encontrar. Entonces, me voy a referir a la gráfica de izquierda, dice, respuesta del aplicador a la pregunta, al ser evaluado en maya el niño, en azul dice, le costó mucho trabajo entender, que es como el 30% de los niños les costó muchísimo trabajo entender en maya, le costó algo de trabajo entender, que es la parte del 37% rojita. Entonces, si ustedes ven 37 más 29%, es una cantidad muy importante de niños indígenas que les cuesta mucho trabajo o que les cuesta algo de trabajo entender. Entonces, si uno los evalúa en maya a esos niños, pues vamos a tener un gran problema porque estamos trabajando en un idioma que al parecer deberían de manejar, en teoría, y que no lo manejan. Y 12%, fíjense, les fue fácil entender. Niños preescolares de escuelas indígenas y muchos de ellos alejados de las poblaciones grandes. La siguiente a la derecha, ustedes van a ver, no, todavía no me lo digo, la siguiente gráfica que es a la derecha, dice respuesta del aplicador a la pregunta una para atrás, perdón, es que, sí, ahí déjamela. Durante la aplicación el niño prefirió o pareció preferir el español, casi el 40%, pareció preferir cualquiera de las dos lenguas, como el 24%, y la siguiente parece preferir el maya como el 23%. Y otras no estaba muy segura la maestra. Pero digamos, el 40% o el 37% que prefieren claramente el español, o el 23% que prefieren claramente el maya. Hay una diferencia ahí y muy importante. Ahora sí, la siguiente, por favor. Dice la aplicadora, al ser evaluado en maya el niño, perdón, déjenme saber. No, ahí está. Fue no a la aplicadora, sino a la educadora. Dice, respuesta de la educadora a la pregunta, en el hogar el alumno habla, y el 24% dice en español siempre o casi siempre, un 20% en español con algo de maya, y en el otro extremo, el 21% dice en maya siempre o casi siempre, o el 15% en maya con algo de maya. Es decir, entre el 45%, casi la mitad, pero 45% para no exagerar, es niños que prefieren, o sea, que hablan en su casa básicamente español o casi siempre español. Y del lado derecho está la otra pregunta que dice, la educadora le pregunta, ¿el alumno prefiere hablar, por supuesto, con ella, con la educadora? El 40% nuevamente en maya, siempre, en español, perdón, siempre o casi siempre. El 21% en español con algo de maya, que ya va como el 60%. Y si se van al 14% arriba, debería decir, aunque no por alguna razón no salió, sería siempre o casi siempre en maya. Entonces, nuevamente, por todos lados las preguntas que se le hicieron a la aplicadora, a la educadora, dentro y fuera de clases, hay una cantidad importante de niños preescolares indígenas en escuelas indígenas que o no hablan el maya o prefieren hablar el español en una cantidad importante. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con la educadora? La educadora dice, yo me comunico con el alumno, el 19% dice en español siempre o casi siempre, y el 39% en español con algo de maya. Es decir, que nuevamente la educadora se comunica con el niño en español como el 60%, básicamente. Y si ustedes ven muy arriba, el 5% dice en maya siempre o casi siempre. Solamente el 5% de las educadoras dice que utiliza el maya en el preescolar.
Y a la derecha ustedes ven también, dice, los padres prefieren que se les hable al niño, y nuevamente el 31% en español, todo el tiempo, perdón, o en español más que en maya el 31%. Nuevamente nos acercamos al 50-60% que se prefiere que los papás de los niños mayas les hablen en español en las escuelas indígenas por las razones que ustedes pueden conocer. Entonces esto nos dio un panorama que nosotros no conocíamos, que el Instituto de Lenguas Indígenas tampoco lo conocía, que preescolar ni o a lo mejor educación indígena, pero pues no lo teníamos claro y nunca nos los hicieron ver cuando nosotros trabajamos en este trabajo. La siguiente, por favor. Con esas preguntas, que no son todas las que les presenté, aquí les presenté una muestrita nada más, hicimos una escala que le llamamos exposición al maya del escolar. O sea, ¿qué tan expuesto está el escolar a la lengua maya? En términos de qué tanto hablan en su casa con él, qué tanto habla la educadora con él en maya, qué tanto él prefiere hablar en maya, etcétera, etcétera. Y digamos que esto es una frecuencia en una escala que va del 0 al 30, donde 0 implica que el niño no está expuesto al maya, y el 30 sería el niño está 100% expuesto al maya, o sea, del lado derecho estaría. Entonces, si ustedes se ubican, la frecuencia de niños, esta barritas es la frecuencia de niños que están expuestos, ustedes se fijan que la gráfica está cargada a la izquierda, donde la barra más alta está a la izquierda. Eso nos quiere decir que la mayor parte de los niños se encuentran menos expuestos al maya que lo que deseablemente hubiéramos nosotros pensado. En realidad, esta gráfica debería estar totalmente cargada a la derecha si todos los niños estuvieran expuestos al maya todo el tiempo. Es un indicador nada más que hace como una, como un, digamos, como un promedio en general. La siguiente, por favor. Dice, de la educadora, dice, la pregunta que ella o ellas respondieron, dice, respuesta a la educadora a la pregunta sobre la lengua materna de ella, de la educadora. Bueno, pues 53% es español. Entonces, 53% de ellas no son lengua hablantes cuya lengua materna debiera de ser el maya, y eso, bueno, explica muchas otras cosas, porque también se comunican en español. Luego, sobre el conocimiento de la lengua maya, la de la derecha, es el 33%, dice no habla ni entiendo maya. Entonces, bueno, educadoras en escuelas indígenas mayas que no hablan ni entienden maya, pues ustedes, es una gran proporción. Y la siguiente es que puedo platicar en maya, pero no lo escribo, vamos a decir, es como el 32%. 32 y 33 son otra vez como el 60% de educadoras que tienen problemas con el idioma. La siguiente, por favor. Dice, en el aula yo doy clases, entonces en español con algo de maya el 47%. Más o menos van apuntando todo a lo mismo, 47, 50, 60, pues por ahí van andando. En la de la derecha dice, en la escuela la mayoría de los otros maestros enseñan, aquí apuntan que el 19% siempre en español y que el 39% en español con un poco o algo de maya, que nuevamente nos acerca a ese 60% de la lengua. La siguiente, por favor. Este es en una misma escala el grado de exposición al maya de las educadoras, que en este caso es una escala que va del 0 al 30 al 24. Los números no implican nada, simplemente decir que del lado derecho serían
todas deberían de estar expuestas al maya o muy expuestas al maya, y del lado izquierdo es que nadie. Entonces aquí estás a la mitad, ese 50-60% del cual estábamos hablando. Ahora vamos con los resultados. Entonces ya las condiciones ya nos dijeron muchas cosas, muchísimo más de lo que nosotros esperábamos. Aquí van a ver ustedes las 10 preguntas, la pregunta de aritmética 1, 2, 3 y luego la de geometría 1, 2, 3 en sus 3 versiones. Fíjense, dice porcentaje de respuestas omitidas en las 3 versiones. Es decir, cuando el niño no supo qué hacer y no dijo nada, se quedó pasmado. No pudo responder porque no entendió o porque simplemente no podía dar una respuesta. Fíjense que en español es alrededor del 5%, que no es mucho. En maya traducido o en maya elaborado es alrededor entre el 15 y 17%. O sea, 3 veces más o menos más el número de preguntas que omitieron, y la razón pues es, digamos, más que obvia, ¿verdad? Es una razón eran las mismas preguntas, era el mismo conocimiento, pero en versiones distintas, y se parecen mucho las traducidas hacia el maya. También esta fue muy reveladora, que nos dijo, pues es que los niños pueden responder mucho más en español que en maya, para empezar, ¿no? El porcentaje de aciertos por pregunta fue muy bajo en términos generales, y ustedes van a ver que en español, que es, pues las dos ahí se ven muy parecidas, pero es la de más arriba, luego en la mitad, con los cuadritos oscuros negros, es el maya traducido, y en verde y triangulitos es el maya elaborado. En pocas palabras, al niño se le hizo más fácil el español, luego en la traducción del español al maya, y luego el que se elaboró desde un principio con todas las condiciones en maya. No son muy diferentes, pero en cada una de las preguntas. Ahora, si ustedes ven qué porcentaje, ¿te puedes regresar, por favor? A ver si nada más es que... Si ustedes ven qué porcentaje de aciertos tuvieron en cada pregunta, pues tienen entre, digamos, el 10% y en el mejor de los casos el 50%, pero se va muy por el 30%, por ahí. Es decir, es muy pobre el porcentaje de aciertos comparado con la media nacional, que debería estar pues por ahí del 70% seguramente. Ahora sí, la siguiente. Entonces, en términos generales, su problema de ejecución. Y esto es básicamente 2 comparaciones. A lo mejor no les queda tan claro a ustedes, pero igual. Esta es la frecuencia de aciertos en las pruebas de español y la frecuencia de aciertos en la prueba del maya traducido, como 2 extremos. Y ustedes se dan cuenta, si todos contestaran correctamente toda la prueba, las frecuencias estarían todas del lado derecho. Entre más del lado izquierdo, quiere decir que tuvieron menos puntuación, tuvo una puntuación y se les fue mucho más difícil. Entonces, si ustedes encuentran que la gráfica de la derecha está mucho más cargada a la izquierda, es decir, que contestaron mucho menos que la gráfica de la izquierda. Entonces, nos quedó clarísimo que se les hacía mucho más difícil a los niños en maya que en español. Bueno, síntesis de resultados, y con esto casi termino. Una cantidad importante de escolares de tercero de preescolar del estado de Yucatán no habla maya. Una cantidad importante de escolares de tercero de preescolar del estado no se les imparte clases en maya. Una cantidad importante de educadoras de tercero de preescolar no dominan la lengua maya. Y una cantidad importante de padres de familia de los escolares del preescolar no desean que a sus hijos se les enseñe en lengua maya. Eso para nosotros fue muy revelador, o sea, un shock, por decirlo de esta forma. Los escolares mayas obtuvieron puntuaciones bajas en las 3 versiones de reactivos, en general, mejores puntuaciones en español que en maya, mejores calificaciones en la versión traducida que en la elaborada. La tendencia de estos resultados se replica en prácticamente cada una de las 10 preguntas que se utilizó.
Se observa una correlación positiva entre el grado en que el escolar está familiarizado con el maya y las puntuaciones en las dos versiones del maya. Eso no se lo presenté, pero lo que vimos, bueno, ¿qué pasa con los estudiantes que sí saben mucho maya? ¿Y en dónde salen mejor? Indudablemente en la traducción o en la adaptación al maya. Pero son mucho menos que los otros. Esta correlación no se observa entre el grado de familiaridad en la lengua maya y las puntuaciones en la versión de las preguntas en español. Curiosamente, en español no contestaron bien solamente aquellos que de plano no conocían maya, pero se les facilitaba más que en el maya. La siguiente, por favor. Me voy a brincar esta. Bríncate esta, para poder llegar a las recomendaciones y finalmente ahí. Entonces, ¿qué le recomendamos de este estudio al INE? Yo en ese momento no trabajaba en el INE, ahora sí. Dice, en las condiciones actuales del sistema educativo queda claro que es injusto evaluar a todos los niños indígenas en español, pero también lo es en la lengua maya. De tener que elegir entre dos lenguas, sería preferible aplicar las pruebas del INE en español a preescolares indígenas mayas. De tener que elegir. Para hacer justicia a todos los niños, habría que determinar con la mayor precisión posible a qué niños se les debe administrar una versión u otra. Hay quienes opinan que se debe de realizar pruebas tanto en español como en maya, dependiendo de lo que sea más pertinente para los alumnos. En las condiciones actuales, las pruebas traducidas y adaptadas o elaboradas no resuelven el problema de la evaluación de las comunidades mayas en Yucatán. La información del INE que presenten resultados de aprovechamiento de poblaciones indígenas debe de considerar los hallazgos de este estudio para matizar sus interpretaciones y recomendaciones, y es recomendable para el INE contar con toda la información posible sobre el dominio de la lengua indígena de los escolares que evalúa periódicamente. Y yo diría, y también de las educadoras. De recomendaciones futuras, realizar un estudio sobre el uso del maya en las comunidades. El uso del maya, nosotros no tenemos una radiografía de quiénes hablan y quiénes no, en especial de las escuelas. Estudiar de mejor forma o la mejor forma de evaluar los repertorios monolingües y bilingües de las poblaciones indígenas, que no es una u otra como las habíamos puesto. Estudiar de manera detallada el dominio del maya que poseen las educadoras que atienden a los escolares en las escuelas indígenas, realizar un estudio con estudiantes de tercero y sexto de primaria muy similar a este, y estudiar la forma de equiparar pruebas en español con pruebas de lenguas indígenas que se desarrollen de manera independiente. Y yo creo que con esto les doy las gracias. Dice la pregunta, ¿los mismos niños presentaron la prueba en las versiones español y traducción al maya? ¿La misma población de alumnos presentaron las pruebas? Exactamente, las mismas poblaciones presentaron las tres pruebas. Eso es lo que nos hizo posible la comparación de qué tanto sabían. Otra pregunta dice, ¿qué factores son los que han impedido que la aplicación de la prueba Scale se haga extensiva a todos los planteles del nivel preescolar? Hasta ahora tan solo tengo conocimiento de pilotaje que han sido llevados a cabo. No, mira, la prueba que utiliza el INE, o las pruebas más bien, todos los escales, son pruebas que se administran muestralmente. Es decir, se selecciona una cantidad importante de niños de todos los estados y de los distintos estratos económicos y modalidades educativas para conocer cómo está el país en general. No se aplican en todos los grados ni en todas las escuelas, como sería el caso de enlace, que es una prueba censal. Esta es una prueba muestral porque lo que interesa es conocer cómo está, en términos generales, México como país y, por supuesto, cada uno de los estados. No es de interés conocer particularmente cada niño por niño o escuela por escuela. Y dice, hasta ahora tengo entendido o conocimiento del pilotaje que hacen llevado a cabo. Sí, se llevan un pilotaje y después se lleva el estudio nacional que se hace cada 3 años, pero en muchos casos seguramente no les llegan
a ustedes, quienes trabajan en las escuelas, puede ser que les toque o que no les toque, ¿verdad? Dice, ¿qué tanto usted considera que una prueba como el Scale evalúa realmente competencias? ¿Y cómo resuelven el hecho de que un alumno podría no contestar este tipo de pruebas debido a que tal vez un niño preescolar desconociera al aplicador y no se sintiera con la confianza suficiente para ello? Las pruebas Scale están alineadas a lo que dice el currículum que debe de aprender el estudiante. Y como el preescolar está centrado, alineado a competencias, digamos, lingüísticas o las distintas competencias, definitivamente nosotros o las pruebas están diseñadas para evaluar esas competencias. ¿Qué tan bien las hace? ¿Qué tan acertado es? ¿Qué tan válido es? Pues eso debería, digo yo, supongo que son bastante confiables y válidas, pero habría que demostrarlo con otros estudios. Lo que yo conozco en este caso es muy cercano a lo que los profesores y profesoras enseñan. ¿Por qué lo digo? Porque las pruebas Scale no las hacemos nosotros, sino las hacen los profesores y las profesoras mismas que están trabajando en las escuelas. ¿Cómo resolver el hecho de que los niños estén, digamos que no estén confiados y que se sientan extraños ante una evaluadora nueva? Bueno, usualmente lo que se hace es tener un periodo de rapport, que se llama, que es primero se trabaja, digamos, informalmente con el niño, hay una interacción, un tiempo de interacción, y sí, en algunos casos los niños se rehúsan a trabajar, no se trabaja con ellos, solamente se trabaja cuando el niño se siente confiado. Si hubiera un problema que la evaluadora detecta, lo anota, ¿no? Y en ese caso no se toman en consideración los resultados cuando hay un problema que es claramente, ¿no? ¿En qué año se realizó el estudio? El estudio se empezó a hacer del 2009. Se trabajó básicamente en el 2010 y en el 2011 comenzamos a hacer los análisis de resultados y es la primera vez que se dan a conocer públicamente. ¿Cómo seleccionaron a los evaluadores? ¿Son docentes? ¿Cuál es el currículum que evalúa a los evaluadores? ¿Quién toma la decisión? Los evaluadores básicamente fueron de las normales. Queríamos que fueran evaluadoras, que fueran educadoras, que tuvieran la experiencia, pero por razones logísticas y del mismo estado, nos proporcionaron estudiantes, a los mejores estudiantes que tenían disponibles de los últimos semestres. Y hubo una capacitación intensa con ellos, y solamente hubo 30 y creo que de esos solamente utilizamos como a 22 que fueron los digamos los evaluadores más destacados. ¿Qué currículum? Pues es el de las normales. ¿Y cómo se seleccionaron? Solicitamos a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán que nos diera las mejores opciones que ellos tuvieran. La investigación presentada se encuentra disponible en línea. Si se meten ustedes al INE, el INE tiene una cantidad de evaluaciones y de reportes técnicos, ahí los van a encontrar y es gratis, por supuesto, y lo pueden bajar con mucha facilidad. Se pretende replicar este estudio. En este momento no tengo, digamos, idea de que se vaya a replicar, pero sí una de nuestras recomendaciones fue que se replicaran en otros grados al menos, y nos deja con la idea de que si en tercero y preescolar hay una gran cantidad de niños que no hablan el maya, pues en tercero y en sexto de primaria habrá más. Según el INEGI, 1 de cada 3 habla maya, con los resultados que representa la expresión muy importante, habla la lengua maya. Pues más o menos, una tercera parte dice que habla maya, o sea, ¿cómo mides eso? Pues con un cuestionario que tú le preguntes, en este caso a las familias, qué tanto hablan, ¿no? Nosotros se los preguntamos a los educadores y a los aplicadores y pues no, por supuesto que no es exacto, pero te da una aproximación.
¿Cuál es el concepto de niño indígena que manejan en la selección? Todo niño que esté estudiando en un preescolar maya. Esa era la definición de para nosotros el niño indígena. Todos aquellos niños que en preescolar estuvieran inscritos en un preescolar, en este caso indígena. En investigaciones anteriores mencionaba que hay niños que sobresalen a pesar de su contexto negativo. ¿Se ha hecho investigaciones al respecto? Claro. No, esto no tiene nada que ver con ello, pero hay muchas investigaciones que hablan de entre las peores escuelas económicamente hablando, cuáles son aquellas que sobresalen y qué prácticas son las que destacan. No puedo hablar de ellas ahorita, pero sí hay un trabajo importante. Dice, es el contexto el que está influenciando que el niño y los padres elijan el español, se estaría perdiendo un gran valor. Para nosotros fue increíble eso. Déjenme darles una anécdota y yo creo que con esto voy a terminar porque ya me pasé. Hay dos cosas que les voy a decir que nos impactaron además de esto. Y una es que quienes nosotros vimos que en las comunidades mayas ponían, por decirlo de esta manera, el horario escolar, no era ni la escuela, ni la directora, ni la profesora, en algunas, sino eran los peceros. Entonces, los peceros llegan a las 9:30, a esa hora empieza, y si los peceros se regresan a las 11:30, a esa hora termina. Entonces, para nosotros fue muy impactante ver que en algunas comunidades el horario escolar era impuesto por el transporte, y porque si se les iba el transporte, pues se le van 2-3 horas de más, pero me pareció así kafkiano, ¿no? Decía, Kafka ¿por qué? Porque dice, no es posible que el horario escolar lo imponga un transporte público por las razones que fuera, que no tiene nada que ver con la escolaridad. Y el otro es que encontramos que los papás, y esto fue anecdótico, o sea, no quiere decir que así sea, pero observar en directo, que nos subimos a los peceros junto con los papás y con los niños y con las maestras para podernos trasladar a ciertos lugares, y que los papás hablaban entre ellos en maya, que los papás hablaban con el pecero en maya, pero les hablaban en español a sus hijos, en el mismo lugar, en el mismo momento, en el mismo transcurso. Entonces, sí hay un problema a mi manera de ver, y eso no tiene nada que ver y no lo puedo sostener, es una percepción, que hay una pérdida de la cultura en términos de que los papás ven que los niños debieran de ser enseñados en español, porque a lo mejor los niños que son enseñados en español tienen mayor éxito que los no, o por las razones que antropológica y sociológicamente se puedan determinar, que no las buscamos, simplemente las registramos. Yo creo que ya con esto terminamos, y si queda algo, pues ahí en el pasillo, con mucho gusto.